Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Y es uno de los libros más cortos de la Biblia, solo es de una página. Entonces, si lo están buscando en sus Biblias, queda justo antes del libro de Hebreos. Solo toma una página, entonces hay que ir bien despacios, si no te lo van a perder. En lo que siguen buscando Filemón, déjame recordarles de lo que Eduardo predicó la semana pasada. Este libro es una de las cartas de Pablo, el apóstol Pablo, escrito a un romano que se llamaba Filemón. Y de ahí tenemos el nombre del libro, la carta a Filemón. Lo que había pasado es que Filemón era un cristiano que vivía en Colosés. Alguien había establecido una iglesia ahí y Filemón era uno de los primeros que había aceptado a Cristo ahí. Y no solo era un cristiano, pero también creía tanto en la misión del Evangelio, al punto de que puso iglesia ahí en su propia casa. Entonces su casa era donde se reunía la iglesia ahí de su ciudad. Pero el problema que estaba pasando era que uno de los esclavos de Filemón, un muchacho que se llamaba Onésimo, se escapó de la casa de Filemón. Algunos creen que Onésimo no solo se fue huyendo, pero también le robó a Filemón algo importante. Si ven en el versículo 18 de este pasaje, pueden ver que hay algo que había robado, algo que había tomado de Filemón. Entonces Filemón tenía cada razón de estar enojado contra Onésimo, porque le había robado y también había fallado en sus obligaciones como esclavo. Ahora, si la historia hubiera terminado ahí, podríamos entrar en un estudio sobre qué dice la Biblia sobre esclavitud, es algo bueno, es algo malo, qué dice la Biblia, cómo debemos vivir con esto, pero ahí no termina la historia, algo milagroso ocurre. Porque en lo que estaba huyendo de Filemón, Onésimo se encontró con Pablo. Y aunque Pablo era prisionero, él compartió el evangelio con Onésimo. Y ahora Onésimo era hermano en Cristo, porque creó en el evangelio. Ah, Ahora el enfoque de este libro tiene una aplicación para nuestras vidas hoy. No es una discusión sobre esclavitud y cómo debemos responder a esclavitud como cristianos. No, no es un tópico así, sino es un tópico de cómo debemos relacionarnos el uno a nosotros, especialmente en conflicto como hermanos en Cristo. Perdón que sigo. Oh, ok. Oh, tal vez me queda mejor así. Sí, no sé si mis anteojos también me están molestando, pero a ver si se queda ahí. Um, pero sí, este libro se trata del tópico de cómo nos relacionamos el uno al otro cuando hay conflicto entre hermanos. Entonces hoy vamos a estar viendo el ejemplo de los tres caracteres que hay en este libro, de Onésimo, de Pablo y de Filemón. Ahora vamos a leer del versículo 8 al versículo 16. Aquí dice, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, yo, Pablo, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba en preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo,
no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, y ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Amén. Pues primero tenemos que ver, cuando estamos hablando de las personas en esta carta, tenemos que ver quién estaba llevando la carta hasta Filemón. Miren en el versículo 12, que dice, Pablo está hablando, dice, te lo envío a Filemón de vuelta y con él va mi propio corazón. Era Onésimo que tenía la carta que la estaba llevando hasta Filemón. Eso no era algo fácil para Onésimo. Él era un esclavo y en ese tiempo, en ese lugar, sin derechos. Si Filemón lo quería castigar, estaba dentro de su derecho. Si lo quería golpear o si lo quería encerrar en un cuarto oscuro o aún matarlo, Onésimo no tendría forma de defenderse como esclavo. Hay historias en tiempos romanos de esclavos que fueron matados por quebrar platos. Imagínese el terror que tenía Onésimo, que había hecho algo mucho más que quebrar un plato, se había robado y se fue huyendo como fugitivo. Me imagino que con cada paso de Roma hasta Colosses, estaba preparándose para estar en la presencia del Señor cuando regresara. Entonces, no sé, hay un poco de miedo que tendría que tener ahí. Pero vemos aquí que aunque había tanto peligro, que aunque había tanto miedo que podría tener, decidió regresar a Filemón. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que hizo que un fugitivo que ya estaba fuera de peligro, ya estaba en Roma, ya estaba fuera de donde Filemón le podría agarrar? ¿Qué hizo que regresara al único lugar donde estaría en peligro, al único lugar donde le podían castigar y aún matar? Yo creo que la razón era el Espíritu Nuevo que estaba dentro de él, ese Espíritu Santo. Ahora que él era miembro del cuerpo de Cristo, no podía seguir viviendo como enemigo de otro miembro del cuerpo. Ahora no se veía como esclavo, sino miembro del mismo cuerpo de Cristo, al igual que Filemón. En 1 Corintios 12, 25 al 26, Pablo nos dice, no haya divisiones en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten en su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Entonces vemos que todos somos de un cuerpo. No importa si eres esclavo o rico, todos somos de un cuerpo juntos. Y Onésimo sabía eso y sabía que no podía estar en conflicto con otro miembro del cuerpo. Pero no solo es para el bienestar del cuerpo, también es para el bienestar de nuestra relación con Dios. Porque cuando hay pecado en nuestro corazón, nuestra relación con Dios sufre. En Isaías 59, versículo 2, Dios nos dice, es el pecado de ustedes los que te han separado de Dios. Son pecados que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Cuando tenemos pecado en nuestras vidas, no podemos disfrutar todos los frutos que vienen de tener una relación con Dios. Y si somos todos miembros del cuerpo juntos, no podemos estar contra de otros miembros. Por eso en Mateo 5, 23 al 24, el Señor nos dice, por lo tanto, si estás presentando a tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcílate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tenemos conflicto con otros miembros del cuerpo, lo primero que hay que hacer
es pedir perdón con humildad y buscar cómo corregir la relación, aun cuando es difícil y aún más cuando nos cuesta. Cualquiera persona puede hacer lo correcto cuando es fácil, pero cuando es difícil es que vemos el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Entonces, de Onésimo aprendemos esta lección. Si hemos roto alguna relación, no debemos esperar hasta el último momento para restaurar el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener humildad y pedir perdón por el bienestar del cuerpo y también para el bienestar de nuestra relación con Dios, no porque alguien nos hace por fuerza. Y cuando, como el hijo pródigo, regresamos al Padre, ¿qué pasa? Pues nos dice Lucas en la historia del hijo pródigo. Cuando llegó el hijo, el papá dice, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo de dedo y sandías en los pies. Entonces, cuando eso pasa, cuando restauramos relaciones, el Padre está alegre de recibirnos y recibir el cuerpo de Cristo sano. Ahora para Filemón. Ya hemos visto cómo es actuar primero y pedir perdón, pero no siempre somos los culpables. A veces somos víctimas de los pecados de otros. Aún siendo hermanos y hermanas en Cristo, nos dañan y nos dejan dolidos. ¿Qué hacemos cuando alguien hace eso? Ahora leemos cómo Pablo instruyó a Filemón en el camino de amor. Lo primero que tenemos que ver es cómo Pablo habla en los versículos 8 y 9. Leemos eso otra vez. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre de amor. No usa su autoridad como apóstol, aunque podría. Pablo tenía suficiente autoridad, pero no escogió usar eso. En vez de eso, viene en el nombre de amor. Él está apelando al espíritu nuevo que existe en el corazón de Filemón. Cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. En Galatas 2:20, Pablo nos dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Cristo está vivo en nosotros. Esa es buena noticia, ¿no? Nuestra vida no nos pertenece a nosotros mismos. Si Cristo es nuestro Señor, vivamos en una nueva relación con Él y con otros. Él cambia cómo nos vemos a otros y a nosotros mismos. Cristo es nuestro mediador, no solo entre nosotros y Dios, sino también entre nosotros y el resto del mundo. Él actúa como los lentes de mis anteojos aquí. Sin mis anteojos yo veo cosas borrosas y no puedo ver cuál es la realidad. Pero cuando me pongo mis anteojos, puedo ver por los lentes exactamente lo que estoy viendo. Puedo ver la realidad como actualmente es. Así es igualmente cuando tenemos Jesús en nuestro corazón. Podemos ver a personas, podemos ver a situaciones, podemos ver a cosas como Dios lo creó y como Dios lo ve. Por eso, aunque en los ojos del mundo Onésimo regresó a Filemón como fugitivo y ladrón, Filemón tenía los ojos de Cristo, podía ver por los lentes de Cristo y lo recibió. ¿Y cómo lo recibe? En el versículo 16 dice, lo recibió no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, bien especial y como una persona. Entonces, hay una diferencia en ver a una persona que te ha dañado como con los ojos del mundo, sin los anteojos de Cristo, y hay una diferencia en verlo con los ojos de Cristo. La persona actuando de la naturaleza humana vería solo un esclavo cuando ve a Onésimo. Pero Pablo y Filemón sabían lo que Colosenses 3:11 nos dice. En esta nueva naturaleza, la que nos da Dios, no hay esclavo ni libre, sino que Cristo está en todo y en todos. Si tenemos Cristo dentro de nosotros, el mandato del Señor
es amar el uno al otro. Juan nos dice en 1 Juan 4, 7 al 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nota también la oportunidad de bendición que Filemón tiene aquí. Tiene oportunidad de dar bendición y ser bendición. En dándole libertad a Onésimo y perdonándole lo que le robó, Filemón tiene un hermano nuevo, un amigo útil y compañero del Evangelio. Por eso Pablo dice en versículo 14, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Cuando nuestro amor y percepción de la realidad viene de adentro, del corazón, y no por obligación o presión externa, se alegra el Señor. En 2 Corintios 9, 7 a 8, Pablo nos dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dios no dejó a Filemón en escasez. Aunque perdió un esclavo, recibió algo mucho más valioso, la bendición de Dios y oportunidades para engrandecer el reino de Dios. Históricamente, vemos a esta historia de Onésimo y Filemón y nos hemos dado cuenta de que después de que esta carta fue escrita y después de que se murió Pablo, Filemón y Onésimo fueron escogidos como obispos. Eran líderes de la iglesia. Filemón se quedó en Colosés y Onésimo viajó a Éfeso. Eran líderes de la iglesia ahí. Porque Filemón pudo perdonar y porque no estaba preocupado por su propio dinero o lo que había perdido, Dios le dio el honor de poder ver primera mano lo que Dios estaba haciendo para su reino. Y le dio a Filemón la bendición de hacer una obra que afectó las vidas de miles de personas. Pero esto no es fácil. No es fácil perdonar cuando estamos dañados o dolidos. Es difícil olvidar cuando alguien está de contra de nosotros, cuando lo vemos como un enemigo. Especialmente cuando tienes cada derecho de estar enojado y actuar con venganza. Pero esto es el corazón del Evangelio. Y eso es lo que es vivir con Cristo dentro de usted. No podemos olvidar que nosotros en un tiempo éramos enemigos de Dios, alejados del Señor y mereciendo la justicia de Él. No fue por obras que hicimos ni por sacramentos que tomamos. Solo por amor que tuvo y sin obligación de afuera, externa, Dios nos amó y nos perdonó. Por eso el Señor nos enseñó a orar así. Y Eduardo lo había orado antes, pero dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudadores. Cuando Jesús es nuestro mediador, no solo afecta cómo nos vemos al mundo o a otros, sino también afecta cómo nos vemos a nosotros mismos. Y cuando entendemos de cuánto fuimos perdonados de nuestros pecados contra Dios, debemos también extender la misma perdón a otros que nos han dañado. Si hoy sientes en tu corazón que debes perdonar a alguien o que has dejado de amar a alguien, toma un momento para reflejar cuánto te ha perdonado el Señor y cuánto te ha amado. Y nos ha dado tanto amor y tanto perdón para que nosotros también podamos reflejar y enseñar al mundo cómo es Dios. Nosotros amamos porque Él primero nos amó a nosotros. Recuerdan esto. Cada mandato que Dios nos ha dado en la Biblia es posible por el Espíritu Santo. De nuestra propia fuerza no podemos perdonar y no podemos amar a nuestros enemigos. No es en la naturaleza humana que podemos hacer eso, amar a nuestros enemigos. Entonces, si estás aquí pensando, alguien me dañó,
Tal vez era mi hijo o mi mamá o quien sea. Alguien me dañó en mi corazón y no puedo perdonar. Estoy tan enojado que no sé si lo puedo dejar. Es obra del Espíritu Santo de darte el poder de perdonar. Abre tu corazón a Él, pídale que trabaje en tu vida y tome el tiempo de escuchar lo que te está dirigiendo. Recuerdan que aunque con hombre esto sea imposible, con Dios sí es posible. Entonces de Filemón aprendemos esta lección. Cuando hemos sido dañados o insultados, hay que ver el mundo a través del gran mediador. Recuerden los anteojos. Nos tenemos que preguntar, ¿cómo vería a Cristo esta persona? ¿Cómo puedo amar a esta persona como Cristo? ¿Cómo puedo usar esta ocasión para actuar en el nombre de amor y no por obligación externa? Y cuando amamos del corazón para el nombre de Cristo, ahí va a trabajar el Espíritu Santo para bendecir y crecer su reino. Finalmente llegamos a la tercera persona en esta historia, Pablo. Pablo originalmente no era parte de este conflicto. Él estaba en prisión, él era prisionero, lejos de donde estaban Filemón y Onésimo. Podría ser que Pablo aún nunca había ido a Colosenses. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 4, Pablo dice que había escuchado y recibido noticia de la iglesia ahí, implicando a unos que él mismo no había ido a esa ciudad. No podemos estar seguros de eso, pero lo que sí estamos seguros es que desde el punto de vista del mundo, Pablo no tenía lugar en este conflicto. Pablo no tenía razón de meterse. Aún nos dice en versículo 9, leemos ahí otra vez, Pablo era anciano y además prisionero de Cristo Jesús. Seguro que tenía otras cosas en su mente más que un conflicto con personas que nunca había conocido, que estaban lejos de él. Pero aunque tenía otras cosas que podría estar haciendo, Pablo escogió actuar. No como el mundo vería la situación, sino por los lentes de Cristo. Vio a Onésimo, un hombre perdido y en necesidad de salvación, y tomó tiempo para compartir el Evangelio. Aquí tengo que darles una palabra de cuidado, porque no cada situación requiere nuestra acción. Aún Cristo no se involucró en cada problema que se encontró. En Lucas 12, 13 a 14 leemos, un hombre que estaba dentro de la multitud le pidió a Cristo, Maestro, dile a mi hermano que me comparta mi herencia conmigo. Entonces ahí le está pidiendo a Cristo, métate en este conflicto. Hombre, le replicó a Cristo, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Jesús, aun siendo Dios y juez del mundo, no se involucró en cada situación. Él tenía sabiduría para saber que no era su lugar meterse en ese conflicto. ¿Podría involucrarse Jesús? Claro que sí, es Dios. Se puede involucrar en cualquier conflicto que tenemos. Pero en su humanidad, para darnos un ejemplo, no se metió a cada cosita que la gente le presentó. Igualmente, tenemos que usar sabiduría para saber lo que es lo que Dios quiere que hacemos y saber dónde es que nos tenemos que involucrar. Dios nos promete que si le pedimos, nos va a dar sabiduría y luz en nuestro camino. Entonces, ¿por qué se involucró Pablo? ¿Qué era la cosa que hizo que Pablo tomara un paso para involucrarse? Primero, Onésimo le vino a preguntar para ayuda. Recuerdan, Pablo era un prisionero. Él no estaba buscando a Onésimo, él no estaba buscando para meterse en este conflicto, sino Onésimo tuvo que venir a Pablo, que si estaba en cárcel, Pablo no se podía ir en algún lugar, entonces Onésimo tuvo que venir a Pablo y pedirle ayuda. En Mateo 18, el Señor nos enseña cómo resolver conflicto entre hermanos. Y en el versículo 16 de ese capítulo nos dice que si hay un conflicto grande, debemos pedir a uno o dos hermanos que sean mediadores. Pablo era prisionero, entonces recuerden, no podía ir a Onésimo y no se podía meter a este conflicto. Tuvo que esperar que alguien vendría y le preguntara por ayuda, le pedía por ayuda.
Otra cosa para notar en Mateo 18, una cosa última y después hablamos más sobre el libro de Filemón, pero a veces hay cierto tipo de problema que deben ser llevados a la autoridad de la iglesia o del mundo. Lo que es preferible es que buscamos la paz entre nosotros como hermanos, o si necesitamos que alguien nos ayude, que tenemos un mediador. Pero a veces hay conflictos que son tan grandes que no se pueden resolver solo por hablando y hay que traer autoridad. Entonces, no quiero que dejen de aquí pensando que soy superhéroe, yo puedo resolver cada conflicto, yo me voy a meter y poner entre cada cosa que está ocurriendo. Hay que tener sabiduría sobre eso. Segundo, Pablo vio que era problema en el cuerpo de Cristo. Esto era conflicto entre dos hermanos, dos creyentes en Cristo. Esto no solo era problema de tierra o de dinero o de herencia como el hombre que vino a Jesús, sino era un problema que importaba mucho más que eso. Era un problema entre dos hermanos en Cristo, problemas de dos almas que iban a estar viviendo juntos en el cielo por siempre. Entonces, porque tuvo los lentes de Cristo y vio que este problema era bastante más importante que cualquier cosa de este mundo, aún siendo anciano y aún siendo prisionero, Pablo escogió involucrarse. Entonces, ¿cómo puedo ser como Pablo cuando hay conflicto? ¿Qué hizo Pablo para ser mediador bueno? 3 cosas les voy a dar. Primero, vio el problema real de Onésimo. Onésimo vino a preguntarle por ayuda con Filemón, pero Pablo vio con los ojos de Cristo. El problema de Onésimo, el problema real de Onésimo es que no conocía a Cristo. Onésimo quería libertad de la esclavitud de los hombres, pero Pablo quería librarle de la esclavitud al pecado. Pablo tomó el tiempo de compartir el Evangelio y caminar con Onésimo en su camino de fe. Segundo, tomó tiempo para discipularle y amarle. Onésimo era esclavo y seguro que no sabía lo que era ser amado como persona. Pero Pablo le tomó como hijo en el versículo 10 y le dio su propio corazón. En el versículo 12 podemos ver eso. Pero no solo le amó, pero también le discipuló. Versículo 11 nos dice que antes era inútil Onésimo, pero ahora era útil. Y esto al final es importante, tanto a ti como a mí. Si Pablo nunca era el dueño de Onésimo, ¿cómo podría ser útil a él? Y si Filemón le dio libertad a Onésimo, ¿cómo podría ser útil a él? Onésimo no se hizo útil como esclavo, sino ahora era útil como miembro del cuerpo. Alguien que sabía su lugar, tenía pasión para Dios y podría caminar fielmente con el Señor. Y porque Pablo le había enseñado a Onésimo cómo ver el mundo con los lentes de Cristo, o en otras palabras, le había discipulado, Onésimo escogió regresar a Filemón. Cuando nosotros vemos que alguien ha pecado o necesita pedir perdón, nuestro trabajo no es para traer convicción. Eso es el trabajo del Espíritu Santo trabajando en el corazón. Pero sí podemos enseñar y sí podemos discipular y sí podemos ayudar a la persona a ver que necesitan someter a la obra del Espíritu y pedir perdón. Cuando eso pasa, la persona puede actuar del corazón y no por obligación, como hablamos anteriormente. Finalmente, Pablo era un mediador bueno porque apeló a Filemón a través del Espíritu Santo que vivía en él. Pablo no vino con furia y con poder, dando mandatos y usando su autoridad como apóstol. En vez de eso, habló con Filemón con respeto y con amor, recordándole que los 3 de ellos, Onésimo, Filemón y Pablo él mismo, eran hermanos de un cuerpo en Cristo. Él reconoció los derechos de Filemón
y el daño que Onésimo había causado. No dijo que, no, olvídate de eso, eso no importa. Y de eso vamos a leer la próxima semana, cómo Pablo trató de resolver el problema de eso. Pero no se olvidó de eso, no estaba actuando como que nunca pasó. Pero también a través vio la situación por los ojos de Jesús. Entonces, aún viendo el daño que Onésimo había causado, no estaba diciendo que no había pasado, pero aún en viendo eso, lo vio con los lentes de Jesús. Miren al versículo 15. Dice, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre como hermano. Él vio que algo malo había pasado, pero él también con los lentes de Jesús pudo ver que hay una razón por qué esto pasó. Esto pasó por alguna razón. Dios tiene plan, Dios está moviendo, y él pudo ver por qué estaba haciendo eso Dios. Sin obligar o insultar a Filemón, le pidió actuar con gracia y con amor. Sin obligar o forzar a Onésimo, le enseñó cómo buscar restauración con humildad y valentía. Pablo imitó a Cristo, el gran mediador, y nos dio a nosotros un ejemplo de cómo mediar entre hermanos. Entonces, de Pablo aprendemos esta lección. Imitamos a Cristo cuando buscamos la paz entre hermanos. Pero ser mediador no es algo que podemos hacer sin sabiduría y sin permiso de nuestros hermanos. Hay que tener los dos de esos primero. Si lo vamos a hacer, tenemos que siempre ver los problemas reales, respetar a los dos lados y amar como Cristo nos ha amado a nosotros. Siempre hay que recordarnos a ver el mundo por los lentes de Cristo para entender la realidad que está pasando en el mundo. Y cuando tenemos eso, podemos amarnos juntos, podemos estar alegres juntos, podemos tener paz juntos entre hermanos y ser un cuerpo sano de Cristo. Entonces, recuerdan, cuando están en conflicto o cuando hay una pelea, si son hermanos en Cristo, tienen una razón para buscar paz, tienen una razón para amar y tienen una razón para estar juntos para el Evangelio. Ahora Eduardo va a regresar para darnos un mission momento de misiones. Sí. Gracias por dejarme hablar. Gracias. Imploramos tu piedad, oh buen Señor, por quien sufre en este mundo. Aún gime toda la creación, tus oídos se inclinen al clamor de esta gente oprimida. Apura, oh Señor, tu salvación, sea tu paz, bendita hermanada la justicia, que abrace al mundo entero. Ten compasión, que tu poder sustente el testimonio de tu pueblo y que tu reino venga. Señor, ten piedad.